Tres secretos ocultos de la película Guardianes de la Galaxia Volumen 3 del 2023 que debes de saber. Y claro, yo soy tu amigo Renardo. Comenzamos. Número 3. ¿Sabes que en esta película Nebula tiene un nuevo brazo? Es decir, un brazo de tejido nanotecnológico, que en este caso fue una mejora realizada por Rocket. Y según el director James Gunn, confirmó que Rocket hizo este brazo a Nebula precisamente como agradecimiento por haberle regalado el brazo de vibranio precisamente de Bucky, como lo vimos en el especial de Navidad de los Guardianes de la Galaxia del 2022. ¿Y sabías que la película de los Guardianes de la Galaxia Volumen 3 establece un récord, en este caso por el uso de aparatos de maquillaje en una sola película? Y aunque no lo creas, la cifra es bastante asombrosa porque al final se utilizaron 22.541 prótesis de maquillaje, así como también 500 pelucas y 117 pares de lentes de contacto, los cuales utilizaron alrededor de 1000 extras. Número 2. ¿Y sabías que en esta película también se mochó el DCU? Pues resulta que la prueba de pantalla del actor Chadwick Iwuji fue realizado en el set precisamente de la serie de televisión Peacemaker allá por el 2022 del DCU para el personaje del Alto Evolucionador. Y esta fue realizada precisamente con el equipo técnico, así como también con las cámaras precisamente de la serie de televisión de DC. Así que obviamente Marvel le devolvió el favor, como quien dice, tanto a DC como precisamente a James Gunn, al cual le permitió en este caso usar el set y el equipo técnico precisamente de la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 3 para filmar la escena de la Liga de la Justicia del final de temporada de Peacemaker allá por el 2022. Así que sí, esa escena de DC se grabó con las cámaras y en el estudio del Marvel UCM, aunque realmente esto suene bastante contradictorio. Y sabes que cada canción, sin incluir obviamente la banda sonora durante los créditos finales, en esta película es diegética. Y aquí seguramente me vas a preguntar, ¿y eso qué significa, Renardo? Bueno, en este caso es el término que se le da precisamente a la música que está dentro del contexto de la historia y es escuchada por los personajes de la película. Así que cuando eso sucede se le da el término precisamente de diegética, que como todos sabemos es uno de los sellos bastante clásicos de este director James Gunn. Y número 1, ¿sabes que alrededor del minuto 24 de la película el personaje llamado Krugar, que es precisamente uno de los devastadores, y se le ve precisamente creando portales muy al estilo del Doctor Strange, para que en este caso otros devastadores pudieran subir a bordo de la nave de los guardianes? Y también este personaje usa magia para comunicarse, en este caso con lo que parecen ser emojis mágicos, además de tener en este caso como una insignia de devastador precisamente una gema verde que se podría usar precisamente como una especie de versión del ojo de Agamotto, también muy parecido al que usa el Doctor Strange. Que aquí cabe aclarar, obviamente no es la gema del tiempo porque esa fue destruida en este caso en la película de Avengers Endgame del 2019. Entonces amigo, aquí la pregunta sería más bien, ¿y por qué se parece tanto al Doctor Strange? Pues resulta que el personaje de Cougar en los cómics en realidad es el hechicero supremo de la Tierra 691, que es precisamente una realidad alternativa del siglo 31, que fue vista precisamente en los cómics de los Guardianes de la Galaxia. Así que de ahí viene precisamente el parecido al hechicero supremo. ¿Y sabías que esta película también tiene otro récord? En este caso, la brecha más larga entre la primera y la tercera película de todas las trilogías del UCM, es decir, son 8 años con 10 meses desde Guardianes de la Galaxia Volumen 1, que se estrenó el 1 de agosto del 2014. ¿Y a ti qué te pareció la película, amigo? Te leo en los comentarios, así como también no te olvides de suscribirte, darle like y compartir este video con tus amigos, eso nos ayuda mucho a seguir adelante. Y te recomiendo también este video con los 3 secretos ocultos de la película de Van Damme Doble Impacto de 1991. Nos vemos en el siguiente video. Bye.